Me llamo Sofía, y mi vida, desde hace 2 años, gira en torno a una promesa de amor. Cada mañana, mientras el sol apenas despunta, preparo el desayuno para Elena, la madre de Javier, mi novio. Elena padece una enfermedad crónica que la ha debilitado hasta el punto de necesitar cuidados constantes. Sus manos tiemblan al intentar sostener una taza, y sus ojos, aunque cansados, siempre me reciben con una mezcla de gratitud y tristeza. Yo dejé mi trabajo como recepcionista en una clínica dental para estar aquí, en esta casa que huele a medicinas y recuerdos. Javier dice que no hay otra opción. Él trabaja jornadas interminables en una constructora para cubrir las facturas médicas, y yo soy el pilar que sostiene a su madre. Sin ti, no sé qué haríamos, me repite, y yo, con el corazón hinchado de amor, sigo adelante. Hoy, sin embargo, algo cambió. Estaba ordenando la ropa de Elena cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje anónimo, sin remitente, con una foto adjunta. Mis dedos temblaron al abrirla. Era Javier, mi Javier, vestido de novio, con un traje impecable, sonriendo junto a una mujer desconocida. Ella llevaba un vestido blanco, un velo delicado, y su mano descansaba en el brazo de él. La imagen era como un puñetazo en el estómago. Por un momento, creí que era un error, una broma cruel. Pero los detalles, su sonrisa, la forma en que ladeaba la cabeza, eran inconfundibles. Con el corazón acelerado, marqué su número. Respondió al tercer tono, con esa voz cansada que siempre usa después de un día largo. Sofía, ¿qué pasa? Estoy en medio de algo, dijo, como si mi llamada fuera una interrupción. Javier, ¿quién es esa mujer? La de la foto, la de la boda, solté, mi voz quebrándose. Silencio. Un silencio que duró demasiado. ¿De qué hablas? No sé qué foto viste, pero es un malentendido. Alguien debe estar jugando contigo. Su tono era firme, pero había algo en él, una nota esquiva, que me hizo dudar. Insistí, pero él cortó la llamada prometiendo explicármelo todo en persona. Me quedé mirando el teléfono, la foto aún abierta en la pantalla. Elena, desde su sillón, me observaba con esos ojos que parecen saber más de lo que dicen. ¿Todo bien, querida?, preguntó, y yo forcé una sonrisa, asintiendo. Pero no estaba bien. La imagen de Javier, esa promesa rota, se clavó en mi pecho como una espina. No sé si creerle, no sé si quiero creerle. Solo sé que algo en mi interior se rompió, y que, por primera vez en mucho tiempo, me pregunto si todo este sacrificio vale la pena. Los días en casa de Elena se han vuelto una rutina que me envuelve como una niebla densa. Cada mañana, muelo sus pastillas, preparo su té de manzanilla y ajusto las almohadas para que esté cómoda. Mientras ella descansa, lavo platos, barro el suelo y reviso las facturas que Javier deja apiladas en la mesa. Todo por él, por nosotros, por ese futuro que me prometió entre besos y planes susurrados. Pero la foto de la boda, esa imagen que no dejo de abrir en mi teléfono, ha roto algo en mí. No sé si es mi confianza o mi paciencia, pero ya no miro a Javier de la misma forma. Hoy, mientras doblaba la ropa limpia, encontré algo que me heló la sangre. En el bolsillo de una chaqueta de Javier, que dejó olvidada en el sofá, había un recibo arrugado. Un anillo, de una joyería cara del centro, comprado hace apenas un mes. El precio me dejó sin aliento. Miles de pesos que no encajan con sus quejas constantes de apenas llegamos a fin de mes. ¿Un anillo? ¿Para quién? Mi mente dio 1000 vueltas, y ninguna respuesta era amable. Recordé sus llamadas cortas, sus excusas de tengo que trabajar hasta tarde. Siempre creí en él, en su amor, en su lucha por mantenernos a flote. Pero ahora, cada palabra suya se siente como una mentira que se desmorona. Me senté en la cocina, con el recibo en la mano, mientras Elena veía su telenovela en la sala. Su risa suave, tan ajena a mi tormenta, me hizo sentir más sola. Pensé en los últimos 2 años. Dejé mi trabajo, mis amigos, mis sueños de estudiar enfermería, todo por cuidar a esta mujer que quiero como si fuera mi propia madre. Javier me juró que era temporal, que pronto estaríamos juntos, construyendo una vida. Pero, ¿y si todo fue una fachada? La foto, el anillo, su voz esquiva al teléfono. No puedo seguir ignorándolo. Decidí actuar. Saqué mi teléfono y busqué el contacto de Clara, mi mejor amiga de la universidad. Hace meses que no hablamos, pero ella siempre ha tenido un radar para los rumores. Si alguien puede ayudarme a entender qué está pasando, es ella. Le envié un mensaje con la foto de la boda y unas pocas palabras. Necesito saber la verdad.
Mientras esperaba su respuesta, miré por la ventana. El cielo estaba gris, como si supiera que mi mundo se estaba desmoronando. No sé qué encontraré, pero no puedo seguir viviendo en esta mentira. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de determinación. Si Javier me está traicionando, lo descubriré, aunque duela. El mensaje de Clara llegó como un relámpago en medio de la noche. Sofía, lo siento tanto. Es verdad. Javier se casó con una tal Marta, una colega de la constructora. Fue algo discreto, pero algunos lo saben. Leí las palabras una y otra vez, sintiendo que el aire se me escapaba. Casado. Mi Javier, el hombre por quien dejé todo, estaba casado con otra. La foto ya no era un malentendido, era una verdad que me aplastaba. Quise gritar, pero Elena dormía en la sala, y el silencio de la casa me obligó a tragarme el dolor. No podía quedarme de brazos cruzados. Guardé el teléfono y me acerqué a Elena, que despertó con un leve sobresalto. Sus ojos, siempre tan cálidos, me miraron con una mezcla de confusión y ternura. Sofía, ¿estás bien? Te ves pálida, dijo, ajustándose la manta. Tomé aire, tratando de mantener la voz firme. Elena, necesito saber la verdad, ¿sabías que Javier se casó? Su rostro cambió. Por un instante, vi un destello de pánico, pero lo cubrió con una sonrisa torpe. ¿Casado? No, querida, eso no puede ser. Javier no haría algo así. Pero su voz temblaba, y sus manos apretaron la manta con demasiada fuerza. No le creí. Insistí, mostrándole la foto en mi teléfono. Entonces, ¿quién es esta mujer? Elena desvió la mirada, murmurando algo sobre un malentendido, pero no dio explicaciones. Su silencio era una confesión disfrazada. Me levanté, frustrada, y fui a la cocina a preparar su cena, aunque apenas podía concentrarme. Mientras cortaba verduras, mi mente daba vueltas. Si Elena sabía algo, ¿por qué callaba? ¿Era cómplice de Javier o solo una madre protegiendo a su hijo? Más tarde, mientras ayudaba a Elena a acostarse, vi su teléfono sobre la mesa de noche. No soy de fisgonear, pero la duda me carcomía. Cuando ella se durmió, desbloqueé el celular con el patrón que había visto tantas veces. Encontré un mensaje de una vecina, de hacía semanas. Felicidades por la nueva nuera. Elena, qué alegría para Javier. Mi corazón se hundió. Elena lo sabía. Lo sabía y me lo ocultó mientras yo lavaba sus sábanas, le daba sus medicinas y sacrificaba mi vida por ella. Cerré el teléfono con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de traición y rabia. No solo Javier me había engañado, Elena, a quien cuidé como a mi propia familia, también me había fallado. Me senté en el borde de mi cama, mirando la oscuridad. No podía seguir así. Tenía que encontrar respuestas, aunque cada una doliera más que la anterior. La rabia y el dolor me mantenían despierta, dando vueltas en la cama. No podía seguir confiando en las evasivas de Elena ni en las mentiras de Javier. Necesitaba respuestas concretas, y sola no lo lograría. Recordé a Luis, el vecino que siempre pasaba por la casa con su perro, saludando con una sonrisa amable. Él había mencionado alguna vez, de pasada, que veía a Javier llegar y salir a horas extrañas. Si alguien podía saber algo, era él. Al día siguiente, mientras Elena descansaba, salí al jardín con la excusa de regar las plantas y esperé a que Luis apareciera. No tardó mucho. Su perro, un labrador juguetón, corrió hacia mí, y Luis se acercó riendo. Sofía, ¿todo bien? Te veo preocupada, dijo, ajustándose la gorra. No supe cómo empezar, pero el peso en mi pecho me obligó a hablar. Luis, ¿has visto a Javier con alguien más, una mujer, tal vez? Su expresión cambió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Bajó la voz y me contó que, en los últimos meses, había visto a Javier varias veces con una mujer elegante. Siempre en un coche lujoso. No quería meterme, pero no parecía algo casual, admitió, incómodo. Le mostré la foto de la boda, y Luis asintió. Sí, es ella. La vi con él un par de veces en el centro, cerca de la constructora. Luego, como si recordara algo, añadió, escuché que es alguien con dinero, una ejecutiva o algo por el estilo. No sé más, Sofía, pero siempre me pareció raro que Javier no te mencionara. Sus palabras fueron como un cuchillo. No solo estaba casado, sino que, quizás, lo había hecho por interés. ¿Era eso? ¿Javier me había usado mientras planeaba una vida con alguien que podía ofrecerle más?
Volví a la casa con la cabeza hecha un torbellino. Mientras preparaba el almuerzo para Elena, no podía dejar de pensar en esa mujer, Marta. Si era rica, ¿qué significaba eso para Javier? ¿Todo este tiempo fingió amarme mientras aseguraba su futuro con ella? La idea me revolvía el estómago. Quería enfrentarlo, verlo a los ojos y exigirle la verdad, pero dejar a Elena sola me preocupaba. Había cuidado de ella tanto tiempo que, a pesar de su silencio cómplice, aún sentía responsabilidad. Decidí que no podía esperar más. Esa noche, mientras Elena dormía, busqué en mi teléfono el número de Clara. Le pedí que investigara más sobre Marta y dónde podía encontrar a Javier. Si iba a confrontarlo, sería en persona, sin excusas. Pero antes, necesitaba asegurarme de que Elena estuviera bien. La furia me impulsaba, pero el cariño que aún sentía por ella me frenaba. Estaba atrapada entre la verdad que necesitaba y el deber que me ataba. El amanecer me encontró sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos. No había dormido. Las palabras de Luis y el mensaje en el teléfono de Elena daban vueltas en mi cabeza, como un torbellino que no me dejaba respirar. Pensé en los años que le di a Javier, las noches en vela cuidando a Elena, los sueños que pospuse, las amistades que dejé desvanecerse. Todo por él, por un amor que ahora se sentía como una mentira. Me pregunté si alguna vez me vio como su igual o si solo fui una pieza conveniente en su vida. Mientras preparaba el desayuno para Elena, encontré algo que me detuvo en seco. En un cajón, entre recetas médicas y facturas, había una carta. El sobre estaba abierto, y el nombre de Marta estaba escrito en la caligrafía cuidadosa de Javier. Con el corazón en la garganta, la leí. Querida Marta, todo esto es por nuestro futuro. Con tu apoyo, podremos asegurar una vida mejor. Gracias por confiar en mí. No había mención de amor, solo cálculos fríos. Era como si Javier hubiera planeado cada paso, usando el dinero de Marta para construir algo que nunca incluyó a su madre, ni a mí. La carta confirmó lo que temía. Yo no era más que un sacrificio en su juego. Me senté, con la carta arrugada en la mano, y miré a Elena, que tomaba su té en la sala. ¿Ella sabía de esto? ¿Fue parte del plan o solo una víctima más de las decisiones de su hijo? Recordé sus ojos esquivos, su silencio cuando le mostré la foto. La quería, pero su complicidad me dolía. Había dado tanto por esta familia, y ahora me sentía usada, como una herramienta que ya no servía. No podía seguir así. Necesitaba enfrentarme a Javier, escuchar de su boca por qué me traicionó. Pero antes, quería hablar con Elena, entender hasta dónde llegaba su conocimiento. Me acerqué a ella, dispuesta a preguntar, pero algo en su rostro frágil me detuvo. ¿Y si no sabía nada? ¿Y si solo cayó por miedo a perderme? La duda me carcomía, pero la furia era más fuerte. Decidí que hablaría con ella esa misma tarde, sin rodeos. Luego, buscaría a Javier, donde fuera que estuviera. No importaba lo que encontrara, merecía la verdad, aunque me rompiera. Por primera vez, sentí que mi dolor no era solo pérdida, sino también una chispa que me empujaba a reclamar mi vida. La tarde llegó con un cielo plomizo que parecía reflejar el peso en mi pecho. No podía postergarlo más. Después de darle a Elena su almuerzo y ayudarla a recostarse, me senté frente a ella en la sala. Sus manos, frágiles y temblorosas, descansaban sobre la manta, pero sus ojos me evitaban. Elena, tenemos que hablar, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Ella levantó la mirada. Y por un instante, vi miedo en su rostro. ¿Qué pasa, querida?, murmuró, pero su tono era forzado, como si ya supiera lo que venía. No di rodeos. Sé que Javier se casó con Marta. Lo sé todo. Y sé que tú lo sabías. Mostré la carta que había encontrado, aún arrugada en mi mano. Dime la verdad, Elena, ¿por qué no me lo contaste? El silencio que siguió fue agobiante. Sus labios temblaron, y finalmente, una lágrima rodó por su mejilla. Sofía, lo siento, susurró. Admitió que Javier le había confesado su plan meses atrás. Dijo que se casaría con Marta, una mujer con dinero, para asegurar el futuro de todos. Elena juró que le rogó que no lo hiciera, pero él insistió en que era la única forma de pagar sus tratamientos. No quería perderte, sollozó. Si te lo decía, sabía que te irías. Sus palabras fueron como un golpe. No solo Javier me había traicionado, Elena, a quien cuidé como a mi propia madre, eligió su comodidad por encima de mi dolor. Y yo qué,
Elena, mis años aquí, mis sueños, no valían nada, pregunté, con la voz rota. Ella no respondió, solo bajó la cabeza, llorando en silencio. Me levanté, incapaz de mirarla. La quería, pero su confesión me hería demasiado. Decidí que no podía seguir cuidándola como antes. Reduciría mis horas, buscaría a alguien más para ayudarla. Pero primero, necesitaba encontrar a Javier. Mientras ordenaba mis cosas, vi un sobre en la mesa de la entrada, una invitación a un evento benéfico en el centro, donde Javier y Marta serían reconocidos por una donación. La fecha era en 2 días. Mi pulso se aceleró. Ahí estaría él, sin escapatoria. Guardé la invitación en mi bolso, con una determinación fría. No sabía qué diría cuando lo viera, pero no dejaría que sus mentiras me aplastaran otra vez. Mientras Elena dormía, salí al porche, mirando el cielo gris. El dolor aún quemaba, pero ahora había algo más, una chispa de fuerza que me decía que, después de todo esto, aún podía salvarme a mí misma. El salón del evento benéfico estaba lleno de luces brillantes y risas falsas. Me sentía fuera de lugar con mi vestido sencillo, pero la furia que llevaba dentro me dio el valor para entrar. La invitación que encontré me había traído hasta aquí, al lugar donde sabía que encontraría a Javier y a Marta. Los vi desde lejos, él con su traje impecable, ella radiante con un vestido que gritaba riqueza. Reían, saludaban, como si su vida fuera perfecta. Mi corazón latía con fuerza, pero no iba a retroceder. Me acerqué, ignorando las miradas curiosas. Cuando Javier me vio, su sonrisa se congeló. Sofía, ¿qué haces aquí?, balbuceó, tratando de mantener la compostura. No le di tiempo a excusas. ¿Cómo pudiste, Javier? ¿Me mentiste? Te casaste con ella mientras yo cuidaba a tu madre, dije, alzando la voz. Las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron. Marta, a su lado, frunció el ceño, confundida. ¿De qué está hablando?, preguntó, mirando a Javier. Intentó justificarse, con esa voz suave que antes me enamoraba. Sofía, no es lo que piensas. Lo hice por mamá, por las facturas. Fue una decisión financiera, no personal. Sus palabras eran frías, calculadas, como si mi dolor no importara. Me reí amargamente. ¿Financiera? ¿Y yo qué fui, Javier, una criada que usaste mientras planeabas tu nueva vida? La gente murmuraba, pero no me importaba. Marta dio un paso adelante, su rostro endurecido. ¿Tú quién eres?, me preguntó, y luego se volvió hacia Javier. ¿Me mentiste? Dijiste que estaba soltero. La verdad salió como un torrente. Le conté a Marta cómo dejé todo por Javier, cómo cuidé a Elena mientras él tejía su red de mentiras. Javier intentó interrumpir, pero Marta lo detuvo con una mirada. Me dijiste que no había nadie más, siseó ella. La vi temblar, no de tristeza, sino de rabia. La discusión entre ellos comenzó a escalar, con Javier tartamudeando excusas que nadie creía. No necesitaba quedarme a ver el resto. Di media vuelta y salí del salón, con la cabeza en alto. El aire frío de la noche me golpeó al salir. Mi pecho aún dolía, pero también sentía un alivio extraño. Había dicho lo que necesitaba, había roto la cadena de sus mentiras. Sin embargo, mientras caminaba hacia el autobús, supe que este no era el final. Todavía había un capítulo que cerrar, no con Javier, sino conmigo misma. Merecía más que ser la sombra de alguien que nunca me valoró. El eco de la confrontación con Javier aún resonaba en mi cabeza mientras caminaba por las calles vacías. Había dicho todo lo que llevaba dentro, pero el alivio inicial dio paso a un vacío que no esperaba. Me senté en un banco del parque, mirando las luces de la ciudad, y me pregunté cómo había permitido que Javier me manipulara tanto tiempo. Cada sacrificio, cada día dedicado a él y a Elena, parecía ahora un peso que me había hundido sin darme cuenta. No era solo su traición, era mi propia ceguera, mi disposición a darlo todo por un amor que nunca fue recíproco. Al día siguiente, volví a casa de Elena con una decisión tomada. No podía seguir siendo su cuidadora a tiempo completo. La quería, a pesar de su silencio cómplice, pero necesitaba liberarme. Llamé a una agencia de cuidados y concerté una cita para que enviaran a alguien que pudiera reemplazarme. Mientras organizaba los medicamentos de Elena, encontré un diario suyo escondido en un cajón. Las páginas estaban llenas de su letra temblorosa, y una entrada me detuvo: Sofía no merece esto. Quise decírselo, pero temía quedarme sola. Soy una egoísta. Leer su culpa me dolió, pero también me dio claridad.
Elena no era mi enemiga, era una madre atrapada en sus propios miedos, igual que yo lo había estado con los míos. Esa noche, recibí una carta que Elena había dejado en mi bolso. Era una disculpa escrita, breve pero sincera. Sofía, nunca podré pagarte lo que hiciste por mí. Perdóname por callar. Mereces ser feliz. Sus palabras me hicieron llorar, no de rabia, sino de algo más suave, como una despedida. Decidí que mantendría contacto con ella, pero con límites. No podía seguir sacrificándome por otros, no cuando apenas empezaba a reconocerme a mí misma. Me miré en el espejo antes de dormir, y por primera vez en mucho tiempo, no vi a la Sofía agotada que cuidaba de todos menos de sí misma. Vi a una mujer que, aunque herida, estaba lista para reconstruirse. Guardé el diario de Elena y la carta en una caja, junto con los recuerdos de Javier que ya no quería cargar. Mañana comenzaría a buscar un trabajo, algo que me llenara, algo mío. El futuro ya no era una promesa de alguien más, era un lienzo en blanco, y yo estaba lista para empezar a pintar. Días después de la confrontación, Javier me buscó. Me llamó insistentemente hasta que accedí a encontrarme con él en un café cerca de la casa de Elena. No quería verlo, pero una parte de mí necesitaba cerrar esa puerta para siempre. Cuando llegué, él estaba sentado, con ojeras marcadas y la mirada baja. Sofía, por favor, escúchame, empezó, con esa voz que antes me derretía. Intentó justificar todo, el matrimonio con Marta, las mentiras, el dinero. Dijo que lo hizo por su madre, que aún me amaba, que podíamos empezar de nuevo. Cada palabra sonaba hueca, como un guión ensayado. Lo miré a los ojos, y por primera vez, no sentí amor, solo lástima. Javier, no te creo. Y aunque fuera verdad, no importa. Me usaste, me traicionaste, y yo merezco más. Mi voz era firme, sin temblores. Intentó tomar mi mano, pero la aparté. No vuelvas a buscarme, dije, levantándome. Salí del café sin mirar atrás, sintiendo que un peso se desvanecía. Había terminado con él, no solo con palabras, sino en mi corazón. Esa misma tarde, recibí un mensaje inesperado de Marta. Me agradeció por abrirle los ojos en el evento. Terminé con Javier. No quiero a alguien que miente así, escribió. Me pidió disculpas por el dolor que, sin saberlo, había causado. No le guardaba rencor, ella también había sido engañada. Respondí brevemente, deseándole lo mejor, y cerré esa conversación con alivio. Saber que Javier había perdido su plan perfecto no me dio alegría, pero sí una extraña justicia. Con el corazón más ligero, empecé a reconstruir mi vida. Pasé horas buscando trabajo, enviando currículums para puestos de recepcionista o asistente médica, algo que me conectara con mi sueño de estudiar enfermería algún día. También encontré un pequeño departamento en alquiler, modesto pero mío. Mientras empacaba mis cosas en casa de Elena, sentí una mezcla de miedo y emoción. Estaba sola, pero no vacía. Por primera vez, mi futuro no dependía de nadie más. Me despedí de la casa con una última mirada, sabiendo que dejaba atrás no solo a Javier, sino a la Sofía que se olvidó de sí misma. Han pasado semanas desde que dejé atrás la casa de Elena y a Javier. Mi nuevo departamento, aunque pequeño, es un refugio donde por fin respiro. Las paredes aún están desnudas, pero cada día añado algo, una planta, un cuadro, un pedazo de mí. Conseguí un trabajo como asistente en una clínica, un lugar lleno de vida y movimiento que me hace soñar de nuevo con estudiar enfermería. El primer día, cuando me puse el uniforme, me miré al espejo y sonreí. Era yo, Sofía, empezando de nuevo, no como la sombra de alguien más. Aún pienso en Elena. Hablamos de vez en cuando, pero con distancia. La visité una vez, y me recibió con lágrimas y un abrazo que sentí sincero. La agencia de cuidados la atiende bien, y aunque su culpa sigue ahí, he aprendido a no cargarla. Le dije que siempre tendría un lugar en mi corazón, pero que necesitaba vivir para mí. Ella asintió, y por primera vez, vi en sus ojos algo parecido al orgullo. Establecí límites, y eso me ha dado paz. Reflexiono mucho estos días. Sobre el amor, sobre el sacrificio, sobre lo fácil que es perderse cuando das todo por otro. Aprendí que mi felicidad no puede depender de nadie, que mi valor no lo define un hombre ni un deber. Cada paso que doy, pagar mi renta, aprender en el trabajo, reírme con colegas, es una victoria. Estoy sanando, no solo del dolor de Javier, sino de la Sofía que olvidó quererse. Ayer, Clara me invitó a una reunión con amigos.
Dudé, pero fui. La noche estaba llena de risas, música y charlas que me recordaron lo mucho que extrañaba conectar con otros. Entre la multitud, conocí a alguien. Se llama Daniel, es médico en la clínica donde trabajo, y su sonrisa tranquila me hizo sentir algo que creía olvidado, curiosidad. Hablamos de libros, de sueños, de las pequeñas cosas que hacen la vida bonita. No sé si será algo más, pero no necesito saberlo ahora. Por primera vez, no busco promesas ni planes. Solo quiero vivir. Caminé a casa bajo un cielo estrellado, con el corazón ligero. El futuro es incierto, pero no me asusta. Tengo un trabajo que me apasiona, un hogar que es mío, y una fuerza que no sabía que llevaba dentro. La Sofía que sacrificó todo por amor se quedó atrás, pero la que camina ahora está lista para escribir su propia historia, una donde el final no depende de nadie más.